Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Leiva, profesor del Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de Málaga y miembro del Grupo de Investigación en Innovación y Desarrollo Educativo Inclusivo de esta misma universidad y coordinador del presente simposio titulado La enseñanza compartida como una estrategia pedagógica inclusiva transitando hacia una educación innovadora, creativa y en red. Mis primeras palabras son de agradecimiento al Grupo de Investigación AREA, Análisis de la Realidad Educativa de la Universidad de Granada, y también, por supuesto, a la Universidad de San Carlos de Guatemala, por la organización de este importante evento científico internacional, por la oportunidad de poder compartir con ustedes algunos aprendizajes, ideas y reflexiones pedagógicas acerca de la enseñanza compartida como una estrategia didáctica inclusiva. También agradecido de contar, por supuesto, con un excelente equipo de docentes, de investigadoras, participantes, expertas en codocencia y en educación inclusiva, grandes profesionales y grandes amigas, como son las profesoras María Jesús Alcalá del Olmo, María Jesús Santos Villalba, Lucía María Parodi García y Dolores Pareja de Vicente. Debo indicarles que en este simposio se deriva en su diseño y desarrollo en el proyecto de investigación I+D+I titulado Enseñanza compartida por la inclusión, culturas políticas y prácticas para la transformación educativa, que dirige la doctora Marta Sandoval Mena de la Universidad Autónoma de Madrid. Proyecto que se lleva a cabo en Andalucía, en el País Vasco, en Cataluña y en la Comunidad Autónoma de Madrid. Este simposio está organizado en torno a 4 ponencias que voy a describir a continuación, desde la firme convicción de que la educación debe ser un espacio de encuentro, transformación y oportunidades para todas las personas sin excepción. En un mundo donde la diversidad es la norma y los desafíos educativos se multiplican, la enseñanza compartida se erige como una respuesta sólida y esperanzadora, apostando por la colaboración docente, la innovación educativa y el trabajo en red, que nos permitirá, por supuesto, construir entornos de aprendizaje más justos, solidarios, creativos y adaptados a una realidad cada vez más compleja en pleno siglo XXI. Dicho esto, la primera ponencia, titulada Enseñanza colaborativa e innovación educativa, nos va a permitir adentrarnos en el potencial transformador que realmente tiene la colaboración docente para impulsar la innovación en nuestras aulas. Vamos a analizar cómo el trabajo conjunto, coordinado, favorece la creatividad, la experimentación metodológica y la mejora continua, generando un impacto positivo en el aprendizaje y el desarrollo integral del alumnado, también en términos de equidad, justicia y bienestar. La segunda ponencia, titulada Codocencia e Inclusión Educativa, va a profundizar de manera ineludible en el valor de la docencia compartida como herramienta sólida y clave para la atención a la diversidad y la construcción de escuelas más inclusivas y más solidarias. Veremos cómo la enseñanza compartida posibilita una enseñanza personalizada y fomenta el sentimiento, mejor dicho, la construcción del sentimiento de pertinencia y la equidad entre el alumnado y contribuye a superar barreras asociadas a la nacionalidad, a la cultura, a la funcionalidad o al género. En ningún caso se plantea que las diferencias o las diversidades son hándicaps, sino al contrario, elementos potencialmente positivos y positivos realmente desde el punto de vista del enriquecimiento y la interacción dentro de la escuela desde un punto de vista de la cultura de la diversidad. En la tercera ponencia, titulada Innovación e Inclusión, trabajo en red como respuesta a las necesidades de la escuela actual, vamos a explorar el papel fundamental que tienen las redes de colaboración entre profesionales e instituciones educativas. El trabajo en red permite optimizar recursos educativos, compartir y construir conocimientos y diseñar respuestas integrales a los retos complejos de la escuela contemporánea, favoreciendo la equidad, la participación y la mejora educativa. Y por último, la cuarta ponencia, eh, que digamos que sería vinculada parcialmente con el proyecto anteriormente mencionado, es el proyecto IncluEmotion, estrategias de inclusión y educación emocional para innovar en las aulas universitarias, pues nos va a acercar a la importancia de la educación emocional como motor de la inclusión y de la innovación.
En este sentido, vamos a analizar críticamente propuestas y experiencias que integran el desarrollo de competencias emocionales en el ámbito universitario, promoviendo el bienestar, la empatía y la convivencia en contextos de alta diversidad. Estoy convencido de que las ideas, experiencias y reflexiones que surgirán en este simposio serán fuente de inspiración y también de aprendizaje para todos nosotros y nosotras. Les animo, por tanto, a participar activamente en este Congreso Internacional de Educación e Innovación, que cumple ya su 17ª edición y que realmente nos va a permitir, como digo, compartir inquietudes y construir nuevas formas de entender y practicar la educación. Y sin más preámbulos, si les parece, voy a dar paso a la primera ponencia que nos presenta mi compañera y amiga, la profesora, la doctora María José Alcalá del Olmo Fernández. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María José Alcalá del Olmo Fernández, profesora en la Universidad de Málaga, y junto con mis compañeros Lucía María Parodi García y Juan José Leiva Olivencia, les presentamos hoy nuestro trabajo que lleva por título Enseñanza colaborativa e innovación educativa, retos de aprendizaje para la transformación educativa. Como principales aspectos que vamos a tratar, en primer lugar, vamos a partir de una introducción en la que contextualizaremos los aspectos más relevantes que de alguna manera sirven para refrendar y fundamentar diferentes aspectos, diferentes ideas que hemos contemplado en el trabajo. Continuaremos indagando en el impacto de la cultura colaborativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Seguidamente reflexionaremos acerca de los principales desafíos pedagógicos que supone esa cultura colaborativa en los procesos de innovación y de transformación educativa y finalmente concluiremos con una serie de reflexiones finales que nos servirán para poder resituar finalmente nuestro trabajo. A modo de introducción, tenemos que destacar que en la actualidad la cultura de colaboración impacta de una forma muy significativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje, principalmente porque existe un compromiso fundamental con la transformación de las relaciones educativas, atendiendo principalmente a las múltiples ventajas que se derivan de ese trabajo colaborativo. En primer lugar, porque se propicia una atención personalizada teniendo en cuenta la amplia diversidad de alumnado que tenemos en las aulas, en términos de heterogeneidad y, por supuesto, en términos de necesidades y en términos también de casuísticas. Por otro lado, también ese trabajo colaborativo es importante porque favorece la flexibilidad pedagógica, favorece también la puesta en práctica de diferentes enfoques y de diferentes miradas. En este sentido también, ese trabajo colaborativo es fundamental porque nos permite acercarnos al paradigma de la inclusión educativa desde la diversidad, desde el enriquecimiento de miradas procedentes de diferentes agentes de la comunidad educativa a partir de esas sinergias que se van gestando en ese trabajo colaborativo. La cultura colaborativa en los actuales centros educativos presenta múltiples beneficios que revisaremos con mayor profundidad en las páginas posteriores de nuestra presentación, pero que sí es cierto que nos parece interesante a modo introductorio compartirlas ahora. Por una parte, porque podemos derribar los muros, las barreras de la enseñanza individualista tradicional. Por otra parte, también esa cultura colaborativa es una posibilidad para compartir y para crecer como profesionales de la comunicación y porque permite también identificar en la enseñanza un acto de interdependencia. Teniendo en cuenta estos fundamentos, el objetivo principal de nuestro trabajo ha sido indagar en cómo contribuye la enseñanza colaborativa en la innovación y en el desarrollo profesional docente. Si analizamos el impacto que tiene la cultura colaborativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje, tenemos que partir de la idea de que la conformación de entornos educativos en los que se trabaja desde una cultura colaborativa resulta fundamental en tanto que permite resituar la función del docente para conseguir objetivos y planteamientos comunes. Todo ello permite también una participación activa de los diferentes agentes de la comunidad educativa, no solamente del profesorado y del alumnado, sino por supuesto también de las familias que se implican de forma mucho más decidida en los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas. Esa cultura colaborativa también es un aliciente fundamental para intercambiar ideas,
para que se genere un debate pedagógico, para reflexionar, para construir de una forma colectiva el conocimiento, y todo ello también permite que las comunidades escolares estén mucho más unidas y estén mucho más cohesionadas. Es por ello que llegamos a la reflexión sobre los principales beneficios que se desprenden de esa enseñanza colaborativa. El primero de ellos es el apoyo mutuo que existe entre esos agentes de la comunidad educativa que deciden trabajar de una forma colaborativa. Por supuesto, también se comparten las responsabilidades y se comparten los compromisos, y ello lleva a emprender una reflexión sistemática de todas y cada una de las acciones que se van llevando a cabo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esa enseñanza colaborativa también permite trabajar de una forma mucho más consistente todo lo que tiene que ver con las habilidades sociales, la empatía, las relaciones interpersonales, la comunicación, y todo ello al final deriva en una mayor motivación de docentes y de alumnado y por tanto se consigue implementar una cultura de innovación educativa al servicio de la transformación y de la mejora de los procesos formativos. Lógicamente, son múltiples los beneficios, pero también existen algunas resistencias, como por ejemplo el respaldo institucional, que lógicamente tiene que existir para que de alguna manera puedan gestionarse de una forma eficaz los tiempos, para planificar, para coordinar. También, por supuesto, otra resistencia, otro obstáculo puede ser la propia resistencia al cambio que puedan presentar diferentes agentes de la comunidad educativa para trabajar de esa forma colaborativa, de esa forma coordinada. Y, por supuesto, también porque son necesarios ciertos recursos, porque hace falta una cierta infraestructura con la que coordinarse, con la que planificar, con la que delimitar objetivos comunes, y eso, lógicamente, no siempre es posible en todas y cada una de las instituciones educativas. Si queremos analizar los principales desafíos pedagógicos que se generan en el ámbito de la innovación y de la transformación educativa gracias a esa cultura colaborativa, lo primero que tenemos que decir es que cuando hablamos de innovación no solamente hacemos referencia a la necesidad o a la importancia de recurrir a las tecnologías de la información y de la comunicación, sino que innovar es algo mucho más complejo y mucho más amplio, que requiere transformar diferentes elementos pedagógicos, como son la didáctica, como es la formación del profesorado, como son los sistemas de evaluación y como es, por supuesto, la gestión de una cultura docente colaborativa. Como principales desafíos con los que se enfrenta la innovación en sí misma, destacamos, por supuesto, la importancia de transitar de un enfoque transmisivo unidireccional a un enfoque mucho más participativo y colaborativo. Supone también la importancia de identificar en el docente no tanto un mero transmisor de contenidos como un mediador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Supone también impulsar la formación del profesorado en competencias digitales, repensar la evaluación en términos de una evaluación formativa, una autoevaluación y, por supuesto, una coevaluación, y supone también conceder gran importancia a la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y para afrontar esos desafíos con los que se encuentra la innovación, el trabajo colaborativo supone un ingrediente, un eje clave pedagógico fundamental, con el que poder darle respuesta. Entre algunas de las principales conclusiones de nuestro trabajo, queremos destacar la importancia de llevar a cabo un trabajo colaborativo como una forma de analizar nuestra propia práctica como profesionales de la educación, la importancia también que tiene ese trabajo colaborativo porque se genera un conocimiento compartido y una sensibilidad pedagógica inclusiva con la que dar respuesta a la diversidad de nuestras aulas y a la distinta tipología de alumnado con el que vamos a trabajar, porque también ese trabajo colaborativo nos permite reformular y repensar nuestras actuaciones como docentes y, por supuesto, porque es un eje clave al servicio de la creatividad, del crecimiento profesional y, por supuesto, también de la innovación educativa. Decimos también, para concluir, que nuestro trabajo forma parte de una investigación que se enmarca en un proyecto denominado Enseñanza compartida por la inclusión, culturas, políticas y prácticas para la transformación educativa, financiado por el Ministerio de Cultura, de Innovación y de Universidades. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es María Jesús Santos Villalba, de la Universidad de Málaga, y voy a presentar la ponencia Codocencia e Inclusión, construyendo escenarios de aprendizaje colaborativo, en la que también ha participado mi compañera María José Alcalá del Olmo Fernández, también de la Universidad de Málaga.
Como introducción, queremos plantear que la inclusión educativa como un reto sigue vigente desde la Declaración de Salamanca en 1994, subrayando la necesidad de que todos los agentes de la comunidad escolar colaboren para ofrecer una educación equitativa y de calidad. Se destaca para dar respuesta, ¿no?, a las necesidades de todos y de todas las estudiantes. La codocencia como una estrategia pedagógica que posibilita el aprendizaje de todos los estudiantes, con o sin necesidades específicas de apoyo educativo, a permitir que el profesorado pueda analizar y eliminar esas barreras tanto para la participación como para el aprendizaje. La colaboración docente aquí es vista como un potencial para las capacidades del alumnado y asumir también responsabilidades compartidas, siempre que existan esas condiciones propias como la distribución equilibrada de roles, la voluntariedad, el consenso pedagógico y la compenetración profesional entre los docentes. El objetivo de esta ponencia, de este trabajo, es poner de relieve la codocencia como un enfoque pedagógico inclusivo que lleva imbricadas una serie de beneficios, de ventajas, tanto para el alumnado como para los docentes en los procesos pedagógicos actuales. Bien, entre los fundamentos de la codocencia, que se basa en el recurso didáctico de apoyo que va a permitir al profesorado dar respuesta a la singular de las aulas, también va a contribuir al desarrollo profesional docente. Nosotros planteamos y partimos del concepto de codocencia como ese trabajo conjunto llevado a cabo por dos o más docentes en una misma aula, quienes armonizan su planteamiento pedagógico. También planteando una coplanificación, construcción y coevaluación. Se reconoce que la codocencia antes estaba un poquito más limitada a la atención del alumnado con necesidades específicas, si bien ahora apostamos por que se emplee en los diversos contextos educativos. Entre sus beneficios podemos destacar para los estudiantes una mejora del rendimiento académico, de su motivación e interés, así como también el crear un ambiente de aprendizaje enriquecedor que permita desarrollar de manera eficaz los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para el profesorado, es clave para reflexionar sobre la práctica educativa. Impulsar también una comunicación organizacional y, sobre todo, establecer una cultura de responsabilidad compartida. En este apartado queremos analizar cómo la codocencia en sí misma facilita la transición hacia prácticas educativas más inclusivas, sobre todo permitiendo la personalización de la enseñanza. Aquí se plantea también que la colaboración docente implica ese trabajo conjunto que hablábamos anteriormente, superando el individualismo tradicional, el que nos podamos nutrir entre varios docentes en un aula, también como un espacio de reflexión. Nos va a permitir un crecimiento profesional y también el poder diseñar diferentes respuestas educativas que se adapten a la idiosincrasia de cada alumnado, especialmente también para quienes requieran apoyo específico. Aquí se identifican tres dimensiones clave en la respuesta educativa inclusiva desde la codocencia, que es la planificación, cómo se definen los roles, los horarios, los objetivos y las estrategias conjuntas. Es clave que haya una planificación muy bien establecida desde un comienzo para que ambos codocentes puedan trabajar de una manera armoniosa. La didáctica es la instrucción compartida, que existe una comunicación efectiva y sobre todo el establecimiento de unas normas mínimas de convivencia. Y también se enfatiza la importancia de la evaluación, como ese seguimiento del progreso del alumnado y también de la práctica docente. Entre las conclusiones más relevantes podemos reafirmar que la inclusión educativa garantiza el acceso igualitario a la educación y fomenta tanto el respeto como también la tolerancia, beneficiando de esta manera a todos los estudiantes. También se destaca que la codocencia, al evitar esa segregación y promover el apoyo dentro del aula,
también favorece la interacción y el aprendizaje entre los iguales. Si nos situamos en el docente, el desarrollo profesional, mediante el intercambio de experiencia, de metodología, de manera que también se permite una educación más personalizada y efectiva. Finalmente, también es clave subrayar que la codocencia contribuye a mejorar los resultados académicos y atender a las necesidades de todos los estudiantes desde una perspectiva plenamente inclusiva. Es verdad que llegará un momento en que no será necesario, ¿no?, ni establecer ciertos terminología, ¿no?, porque entendemos que a partir de que se vaya trabajando e intentando dar esa importancia y visibilidad a que todos y todas los estudiantes son heterogéneos y que se le puede y se le debe ofrecer una respuesta a cada una de sus necesidades y características. Este trabajo se ha realizado y ha sido apoyado por el proyecto I+D+I, Enseñanza Compartida por la Inclusión, Culturas, Políticas y Prácticas para la Transformación Educativa. Ahora sí, muchas gracias por vuestra atención y continuamos con la siguiente ponencia. Además de la enseñanza colaborativa, en los centros educativos es preciso afrontar también desde la innovación el trabajo en red. Un reto educativo de primer orden para todas las comunidades educativas es dar respuesta a las transformaciones sociales, económicas, tecnológicas y culturales. En este sentido, se aprecia cómo la globalización digital y la sociedad del conocimiento impulsan la necesidad de accesibilidad, interconexión y equidad en la escuela actual. Mediante los principios que rigen la educación inclusiva, se promueven valores como pueden ser la justicia, la equidad, tolerancia, democracia, y se fomenta la participación efectiva del alumnado, favoreciendo el logro de aprendizaje significativo, tal como nos refiere Alonso Sáez. Todo ello no solo influye en la mejora de los individuos, sino a su vez repercute en la transformación de la sociedad en su totalidad, en su conjunto. Innovación y trabajo en red se convierte en un enfoque de intervención pedagógica esencial. La innovación es entendida como un proceso intencionado de mejora, de cambio docente para responder a las necesidades y exigencias socioculturales y académicas. La innovación e inclusión son conceptos inseparables. La inclusión requiere de avances constantes e innovación educativa. Para ello es fundamental la evaluación del entorno para poder llevar a cabo procesos innovadores realistas. En este sentido, la colaboración entre docentes, familias e instituciones es clave para compartir recursos, experiencias y mejorar así la calidad educativa. Algunas de las estrategias pedagógicas que favorecen la innovación y el trabajo en red son las siguientes. Pues en primer lugar, destacar la flexibilidad curricular. Adaptar el currículum a los intereses y necesidades, ritmo y estilo de aprendizaje de los docentes. Nos encontramos con el diseño universal de aprendizaje. Se trata de un modelo educativo que nos permite diseñar escenarios de aprendizaje diversos e inclusivos, a la misma vez que innovadores. También nos encontramos con el uso de una gran variedad de recursos y materiales y tecnológicos, y todo ello centrado en las redes virtuales, tal como nos dice Azorín y Arnaiz. Son espacios colaborativos donde compartir buenas prácticas docentes y recursos inclusivos e innovadores. Así y también se destacan las prácticas de metodología activa, como son el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje basado en proyectos. Son estrategias pedagógicas que nos permiten que los chicos y chicas sean protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, mejorando tanto la motivación, autoestima, las habilidades comunicativas, el pensamiento crítico, la empatía y la tolerancia.
Destacar la codocencia, entendida como trabajo compartido entre docentes para atender mejor la diversidad y fomentar el intercambio de experiencias, potenciando el desarrollo de buenas prácticas educativas. Otro aspecto importante es la evaluación formativa e inclusiva. La evaluación formativa centra al docente como mediador, favorece la reflexión y la autonomía del alumnado, permite el ajuste de la intervención docente al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, convirtiéndose la evaluación en un pilar de la educación inclusiva y equitativa. Destacar la colaboración familiar y comunitaria como requisito vital para el trabajo en red. La participación de las familias en proyectos y decisiones académicas es fundamental, convirtiéndolos en agentes activos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos e hijas. Además, se deben crear espacios de formación y de diálogo para fortalecer la relación familia-escuela y la convivencia escolar, a través de diversas estrategias como pueden ser las tertulias dialógicas, entre otras. Por último, y no por ello menos importante, resaltar la formación docente y liderazgo colaborativo. Es esencial la formación continua del profesorado en metodologías inclusivas, el uso de las tecnologías y el trabajo colaborativo. La formación debe ser planificada en función de las demandas del contexto educativo. Según Aliaga y colaboradores, la creación de espacios comunes de diálogo y reflexión permite la construcción de un liderazgo compartido, y la interdependencia positiva son claves para responder a las demandas de la sociedad. El uso de la tecnología en pro de la innovación favorece la comprensión de la realidad y el desarrollo cognitivo, emocional y social del alumnado. Las tecnologías potencian la inclusión, el pensamiento crítico y la participación de toda la comunidad educativa. El uso de plataformas y recursos digitales fomenta el aprendizaje colaborativo más allá de las barreras físicas y temporales. Estimulan la construcción de una verdadera inclusión en la que el papel de la innovación en red permite que nos adaptemos a los requerimientos de las diferentes comunidades educativas. En conclusión, podemos decir que un enfoque inclusivo apoyado en el trabajo en red y la innovación tecnológica mejora la calidad educativa, siendo imprescindible la formación integral del profesorado y la colaboración de todos los agentes para eliminar las barreras y responder a la diversidad mediante el trabajo en red, haciendo uso de herramientas tecnológicas de uso libre y accesible. Muchas gracias por vuestra atención. Además de los aspectos tratados, es fundamental fomentar estrategias de inclusión y educación emocional para innovar en las aulas universitarias. De esta idea surge el proyecto que hemos llevado a cabo, denominado IncluEmotion, y en el que hemos participado distintos miembros del grupo de investigación IDEI. Entre ellos, los firmantes de esta ponencia, el doctor Juan José Leiva Olivencia, la doctora María Jesús Santos Villalba, la doctora Dolores Parejas de Vicente y yo, quien les habla, Lucía María Parodi García. Partimos del contexto universitario actual, marcado por los desafíos pospandemia y la creciente digitalización, que emerge la necesidad de repensar nuestras prácticas formativas. Este proyecto surge como respuesta a esta demanda, centrándose en la intersección clave entre la educación emocional y la inclusión en las aulas universitarias. Vincular inclusión y emoción supone resignificar la innovación docente, incorporando el diseño universal para el aprendizaje y las necesarias competencias emocionales que tanto profesorado como alumnado universitario deben cultivar
para que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean lo más fructíferos y enriquecedores posible. No es solo importante de cara a desarrollar estas competencias transversales en los estudiantes o a prevenir desajustes en la salud mental del profesorado, sino también para crear entornos favorecedores de aprendizaje relevante, también en la formación inicial de los futuros profesionales de la educación. La dimensión inclusiva de la formación integral en un modelo de enseñanza por competencia implica reconceptualizar parámetros didácticos y emocionales. A menudo existe una desconexión emocional entre el profesorado y alumnado universitario, que requiere la activación de nuevos procesos de comunicación e interacción didáctica. Este proyecto pretende ser un conjunto ordenado de iniciativas de innovación educativa que tengan como pilares fundamentales la educación inclusiva y la educación emocional en la docencia universitaria. Este proyecto se ha desarrollado en los cursos académicos 2022-2023 y 2023-2024 y fue financiado por el Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica de la Universidad de Málaga. Su objetivo general fue estudiar la situación de la educación emocional en la práctica docente, vinculándola con el desarrollo de competencias transversales en inclusión educativa para impulsar iniciativas pedagógicas de innovación basadas en la participación del alumnado como eje fundamental de una didáctica universitaria más dinámica, creativa y empática. De manera más concreta, nos planteamos los siguientes objetivos que voy a mencionar, entre ellos, estudiar la presencia de competencias transversales en educación emocional e inclusión educativa en las guías de las asignaturas participantes. Conocer la realidad de las acciones metodológicas que fomentan la participación activa del alumnado y su protagonismo en un aprendizaje globalizado e interdisciplinar. Comprender la situación de la educación emocional y su vinculación con la inclusión educativa en las aulas universitarias de Ciencia de la Educación. El procedimiento de participación en este proyecto ha sido eminentemente colaborativo, partiendo de un grupo motor de 8 docentes y 2 estudiantes universitarios colaboradores, que se concretó en la realización de 22 entrevistas en profundidad a profesores y 2 grupos focales desarrollados con estudiantes de los grados en educación infantil y educación primaria de la Universidad de Málaga. Para alcanzar los objetivos que he mencionado, se emplearon distintos instrumentos de recogida de datos, entre ellos el análisis documental de las guías de asignaturas para evaluar la presencia de competencias transversales. También grupos focales con estudiantes para explorar sus percepciones sobre educación emocional e inclusión, entrevistas a docentes y también a estudiantes para evaluar y comprender su motivación y participación activa. El análisis de las 28 guías docentes reveló una presencia limitada de competencias transversales relacionadas con la educación emocional y la inclusión. Esto sugiere la necesidad de una revisión curricular para integrar estos aspectos de manera más explícita, intensa y sistemática. Los grupos focales con estudiantes también arrojaron resultados muy interesantes. Se observó desconocimiento sobre estas estrategias de gestión emocional en la formación universitaria, cierto descontento o desmotivación con el interés percibido del profesorado en la formación en educación emocional, la carencia de formación en estrategias o herramientas prácticas para el desarrollo de la tolerancia a la frustración, conocimientos insuficientes sobre el diseño universal para el aprendizaje, para su implementación práctica, y una formación en inclusión educativa principalmente circunscrita a determinadas asignaturas vinculadas a las menciones de escuela inclusiva y audición y lenguaje. También
Por otra parte, las entrevistas al profesorado universitario nos permitieron comprender que la implementación de metodologías activas supone un incremento de la motivación y participación del alumnado. Sin embargo, se observó que estas prácticas no estaban generalizadas en todas las asignaturas. Esto sugiere la necesidad de una mayor sensibilización y formación del profesorado en esta estrategia. Dicho esto, podemos observar una serie de resultados categorizados que desprenden ideas relevantes acerca de las percepciones que tiene el alumnado universitario sobre la situación de la educación emocional y su relación con la inclusión educativa en las aulas universitarias en ciencias de la educación. Analizando esta tabla que podéis ver con las dimensiones, la evidencia y la interpretación, además de todo lo comentado, podemos afirmar que el valor añadido que aporta hoy día la formación universitaria está vinculada sobre todo con las denominadas soft skills y en el caso de la formación de futuros docentes resulta de especial interés el estudio de sus nociones en inclusión educativa y la formación en gestión emocional, de manera que se observa una amplia tendencia en estudiantes de haber recibido una mayor formación al respecto en las asignaturas que están dentro de las menciones de escuela inclusiva y audición y lenguaje. Pero se puede decir que un escaso valor o reconocimiento en el resto de asignaturas de los distintos planes de estudios de educación infantil y educación primaria. Esto nos indica que la formación en estrategias de inclusión educativa no es un componente integral o permanente en su formación académica, sino que está relacionado a determinadas asignaturas que presentan un contenido más específico, por lo que se infiere que no están funcionando en la práctica formativa las denominadas competencias transversales y que en todo caso su presencia en las guías docentes puede ser o resulta más teórica que práctica. Los resultados del proyecto revelan importantes implicaciones para la educación superior. En primer lugar, se evidencia la necesidad urgente de una reforma didáctica curricular. Los programas de formación docente deben ser revisados y actualizados para incluir componentes temáticos de educación emocional e inclusiva, no como elementos aislados o desconectados, sino que tengan esa conexión, esa contextualización transversalmente en todo el currículum. En este sentido, y dado que la educación emocional y la inclusión son campos en constante evolución, es fundamental proporcionar oportunidades de formación y actualización continua a todo el profesorado universitario. De la misma forma, es necesario fomentar la cooperación y la interdisciplinariedad entre los docentes más allá de las áreas de conocimiento que no están conectadas con la realidad educativa. Profesionales de la pedagogía, psicología, psicopedagogía, educación social y otros expertos y expertas en educación, para crear un abordaje global de la educación emocional e inclusiva. Los aprendizajes derivados del proyecto subrayan 4 elementos fundamentales. En primer lugar, la importancia de la práctica reflexiva, que se vincula con la idea de que los docentes deben ser alentados a reflexionar constantemente sobre sus prácticas y su impacto en el desarrollo emocional y la inclusión de sus estudiantes. En segundo lugar, la influencia del modelado social e interactivo, en la medida en que el profesorado debe demostrar y practicar competencias emocionales y actitudes inclusivas, ejerciendo un impacto significativo en sus estudiantes. En tercer lugar, la necesidad de un enfoque holístico que supone concebir que la educación emocional y la inclusión deben integrarse naturalmente en todos los aspectos del currículum y la vida académica. Y por último, en cuarto lugar, el compromiso comunitario y su sentido pedagógico, que son imprescindibles para el éxito de estas iniciativas. También hay que subrayar nuevas fórmulas formativas como el aprendizaje cooperativo, la mentorización, la supervisión. Es fundamental establecer mecanismos para evaluar el impacto a medio y largo plazo de estas iniciativas. El proyecto Incluemotion ha puesto de manifiesto
la urgencia de integrar la formación en educación emocional y educación inclusiva en el ámbito universitario. El reto está en traducir todos los aspectos comentados en políticas y prácticas educativas concretas que puedan ser implementadas a gran escala, lo que implica no solo esa revisión que hemos comentado de los planes de estudio, sino también un cambio en la cultura universitaria que priorice el desarrollo emocional y la inclusión como elementos centrales de la formación. Este proyecto ha demostrado que es posible avanzar en esta dirección, pero también ha revelado que aún queda un largo camino por recorrer. Muchas gracias por su atención. Bueno, llegado a este punto, me gustaría ahora compartir con ustedes las conclusiones de este simposio titulado La enseñanza compartida como una estrategia pedagógica inclusiva, transitando hacia una educación innovadora, creativa y en red. Y bueno, al terminar este simposio, y muchísimas gracias por supuesto a mis compañeras, a Dolores Pareja de Vicente, Lucía María Parodi García, María Jesús Santos Villalba y María José Alcalá del Olmo Fernández, podemos afirmar que la enseñanza compartida representa una potente estrategia pedagógica para avanzar hacia sistemas educativos más inclusivos, innovadores y conectados en red. Como han podido escuchar y ver en este trabajo, en este simposio, realmente el análisis de la experiencia y perspectivas compartidas nos permite establecer, yo diría, conclusiones significativas sobre la transformación educativa que esta práctica posibilita. Una práctica, no una simple metodología ni mucho menos, sino que algo mucho más potente en términos, yo diría, de filosofía pedagógica, ¿no? Digo esto porque realmente la enseñanza compartida ha demostrado ser mucho más que una simple metodología. Constituye un cambio paradigmático en la concepción de la práctica educativa y la práctica docente. Al articular un trabajo docente coordinado, plenamente coordinado, de 2 o más docentes en un mismo espacio, en un mismo territorio de aula, se propicia desde luego un entorno educativo flexible, que responde a esa heterogeneidad, a esa diversidad que es inherente a cualquier grupo humano y a cualquier grupo de estudiantes, por supuesto. Esta colaboración no solo beneficia al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, sino que enriquece la experiencia formativa de todo el alumnado, sin ningún tipo de excepción, promoviendo, fomentando de forma activa valores como el respeto a la diversidad y la construcción colectiva del conocimiento, que es algo absolutamente fundamental y más en tiempos como los que vivimos, tiempos de despersonalización, tiempos en los que detectamos como docentes en ocasiones la falta de interiorización del aprendizaje del alumnado, también por metodologías que realmente no son asertivas, no son creativas, no son realmente integrales, ¿no? La inclusión educativa como principio rector de nuestros sistemas educativos contemporáneos encuentra, por tanto, en la enseñanza compartida, en la docencia compartida, un aliado fundamental. Esta estrategia asegura, por tanto, que todo el alumnado tenga un acceso equitativo y justo a la educación, independientemente de sus capacidades, contextos o necesidades particulares, porque al contrario, lo que hace la codocencia es impulsar al máximo la educación personalizada y el respeto a las diversidades. Al aprender juntos, en entornos diversos, en entornos eminentemente colaborativos, que tienden y deben tender a la cooperación activa, el alumnado va a desarrollar competencias socioemocionales esenciales como la empatía, la tolerancia, el respeto a la diferencia, aspectos que, como indicamos, son fundamentales para su formación integral, tanto dentro como fuera del ámbito escolar. En el plano de la innovación educativa, la codocencia facilita la integración de métodos activos y tecnologías digitales, como hemos visto en las ponencias, las distintas ponencias que forman parte de este simposio, ¿no? Y que transforman los procesos de enseñanza-aprendizaje de una forma activa y proactiva, diríamos. Por tanto, la implementación de la codocencia virtual, en algunos momentos, apoyada por herramientas tecnológicas avanzadas y sistemas de inteligencia artificial, representa también una evolución significativa de esta práctica, permitiendo, como decimos, superar limitaciones espaciotemporales y ampliar
las posibilidades de personalización educativa y, por supuesto, todo ello se inscribe en un marco eminentemente innovador, en un marco eminentemente posibilista, en el sentido de propiciar respuestas educativas adaptadas a las necesidades personales de aprendizaje. La dimensión creativa de la enseñanza compartida se expresa de una manera muy interesante en lo que sería la diversificación de distintos enfoques pedagógicos y en la construcción de soluciones originales, creativas, innovadoras ante los desafíos y retos educativos. Desde luego, la colaboración entre docentes hoy día no es una opción, es una absoluta obligación, es una necesidad ineludible desde el punto de vista de intentar, y obviamente que se lleva a cabo, posibilitar enriquecer el currículum y el repertorio y el tejido curricular desde metodologías, desde herramientas y dispositivos didácticos que realmente posibiliten diseñar experiencias de aprendizaje multidimensionales que estimulen diferentes formas de pensamiento y expresividad. Esta polifonía pedagógica, esta multiplicidad de eventos didácticos activos y constructivos que puede generar la enseñanza compartida, poniendo en el enfoque nuevamente el proceso de enseñanza, pero no de una forma tradicional, no porque esté primero en la enseñanza, no, sino porque verdaderamente es necesario, es fundamental volver a repensar y a reconstruir tejidos didácticos sólidos en torno a una docencia que sea de calidad, que sea sólida y que dé certeza de aprendizaje para toda la comunidad y todo el alumnado. Está claro que el componente pedagógico inclusivo es un elemento fundamental para la educación de calidad y la enseñanza compartida y realmente trasciende las fronteras del aula para construir auténticas redes de colaboración y comunidades de práctica. Realmente hemos visto en este simposio que existe un compromiso y un consenso muy importante sobre la necesidad de preparar a las futuras generaciones de docentes y a las futuras generaciones en general en entornos de colaboración y cooperación. He dicho antes lo de docentes porque realmente esto no solamente se puede aplicar en el ámbito no universitario, sino al contrario, la codocencia ya se está implementando también en el ámbito universitario, como lo han comentado mis compañeras. Realmente potenciar la educación de forma equitativa y de calidad implica de forma inexcusable la emergencia, el impulso de estas redes colaborativas que permiten compartir buenas prácticas y recursos de conocimiento, generando comunidades, como he dicho, profesionales de práctica y de aprendizaje que impulsan la mejora continua del sistema formativo. No obstante, no podemos negar que esta implementación efectiva de la enseñanza compartida no está exenta de conflictos, de dificultades, de desafíos. Para su óptimo desarrollo, realmente se requieren condiciones propicias como la actitud, la predisposición favorable del profesorado, estructuras organizativas adecuadas, apoyo administrativo, liderazgo distributivo, creativo y relacional, tiempo para la planificación colaborativa y sobre todo una cultura inclusiva en el ámbito institucional que esté basada en la confianza y el apoyo mutuo. Superar estos desafíos implica desde luego un compromiso colectivo con la transformación educativa y una apuesta decidida por los modelos de gobernanza mucho más horizontales, mucho más democráticos y participativos. En definitiva, el camino hacia una educación plenamente inclusiva e innovadora, creativa y en red es aún largo, pero realmente pensamos desde el grupo IDEI que la educación compartida, que la enseñanza compartida nos ofrece una hoja de ruta que es muy prometedora, que hay que avanzar en esta dirección. Y los aprendizajes que estamos obteniendo en el proyecto de investigación que mencioné al principio de mi intervención, yo creo que nos invitan a seguir explorando y expandiendo las posibilidades de esta estrategia o filosofía pedagógica, contribuyendo así a la construcción de colectivas y sistemas, como digo, educativos más humanos, humanizar la educación, rehumanizar la educación, más diversa y comprometida con el desarrollo integral de todo el alumnado sin ningún tipo de excepción. Sin más, agradecer como siempre al grupo de investigación área de la Universidad de Granada, a todas y todos mis colegas de la UGR, por supuesto a todo el profesorado y el comité científico organizador en la Universidad de San Carlos de Guatemala,
la organización de este importante evento científico e internacional, por la oportunidad de poder estar con ustedes, de poder desde la Universidad de Málaga, en Andalucía, en España, poder contribuir al conocimiento pedagógico inclusivo. Muchas gracias.